Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué maravilloso poder estar con cada una de las personas que sintonizan nuestro canal en este tiempo maravilloso, poderoso. El día de hoy tenemos a unos pastores amigos, colegas de muchos años, del cual vamos a conversar con ellos, vamos a tener un conversatorio que va a ser muy interesante, muy nutritivo, muy edificante. Nos acompaña uno de mis viejos amigos desde la provincia de la Altagracia, el pastor apóstol de Jesucristo, Juan Antonio Paul. Bienvenido a Carefa TV. Un placer, profeta. Gracias por la invitación, es un honor. Gracias. También nos acompaña el pastor de Samaná, el apóstol de Jesucristo allá en la provincia de Samaná, el apóstol Alfred, mejor conocido. El Eterno los bendiga. Es un honor estar por acá compartiendo con cada uno de ustedes. Bien, señoras y señores, este día vamos a tratar un conversatorio muy amena entre nosotros con un tema que traemos que se llama exhibicionismo o gracia divina. Y quiero preguntarle al apóstol Paul, ¿con qué se come eso? ¿Exhibicionismo o gracia divina? Bueno, yo partiría citando algo. ¿Sabe que a los cristianos hay que matarnos por la palabra? Sí. Si le va a hablar un evangélico y no le cita Biblia, hay problemas. Pablo habla a los Gálatas diciendo en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que simplemente no entiende para qué se le dio la gracia y por ende abusan de la gracia, malutilizan la gracia, y es asombroso que algo tan poderoso como la gracia, alguien pueda caer de la gracia o no entender para qué es la gracia. Es demasiado fuerte y es algo que suele verse muy a menudo, porque normalmente las personas que estamos en el oficio del ministerio, cuando llegamos a esa posición, hay que decirlo, pero se van a poner en evidencia muchas cosas que no se veían de nosotros una vez que se nos ha sido dada la gracia de ministrar en el altar. Se ponen en evidencia muchos pecados y faltas que estaban ocultas, que solo salen a relucir una vez que se te da la gracia. Entonces parece ser que la gracia viene a revelar no solamente lo que ella trae del cielo, sino también lo que nosotros tenemos dentro. Así es. Y ahí es donde entra el tema del exhibicionismo para contextualizar con lo que queremos tratar. Hay mucha gente que en vez de entender que esta gracia no es mía, esto no me lo dieron para que yo haga lo que yo quiera, entonces termina usando la gracia que le fue dada a su favor. Pastor Alfred Anselmo Águeda, que se llama igual que yo, exhibicionismo o gracia divina. Bueno, tal como decía el apóstol Paul, es un mal que nos está afectando porque hoy día, tal como decía el apóstol Pablo, muchas personas se han alejado de la gracia por exhibir su gracia. Es como que hemos confundido. ¿Cómo si exhibir su gracia? O sea, exactamente, porque Lo lo que Dios de la gracia para divina, su gracia. sí, porque estamos actuando hoy día como que yo quiero vender mis atributos, que la gente sepa que yo tengo, que la gente sepa que yo puedo dar, que la gente sepa que yo soy. Y se nos olvidamos Como que esta gracia es mía, esto es mío, esto no fue Dios. que yo no necesito a nadie y que yo puedo actuar
en cualquier terreno. Yo soy yo, donde yo llegué, llegué yo. Y se me olvidó que soy dependiente del Espíritu Santo, que yo dependo de lo que Dios puso en mí y que yo no puedo alejarme de la gracia del Padre. Pero hay gente que se le ha olvidado. Fíjate que últimamente nada más se habla de mi ministerio. Nadie va a abusar de lo que Dios me dio, pero lo quiero usar a mi favor. Se me olvidó lo de Dios. ¿Será entonces que las personas o los ministros, hombres y mujeres de Dios, que están actuando de esta manera, están malinterpretando la gracia, o es que ellos llevan algo que podemos llamarle el ego, del cual quizás nos haya muerto? Mira, es muy fino este asunto de cómo se filtra lo humano, cómo se filtra el ego y el ansia de gloria personal. Es algo muy fino. Am, para mucha gente quizás cosas como las que estamos hablando y que todavía vamos a hablar son muy fuertes, pero es la realidad del ministerio. Que lamentablemente por no tener escuelas reales de capacitación ministerial, todo el que viene detrás va a cometer los mismos errores, porque no se les enseña. Los que vamos delante, que ya hemos tenido que lidiar con eso y que hemos tenido que aprender, quizás no, ni siquiera por las buenas, sino Dios mismo confrontándonos y estrellándonos para poder entender que no se trata de nosotros, se trata de Él. Que por mucha gracia que Dios nos dé, esa gracia no es nuestra, ni es para los deleites nuestros, ni para proyectos personales, ni para vanagloria, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que todo el que está ahí en la iglesia como un miembro no sabrá la realidad de todo lo que lleva adentro hasta que no se le ponga en una posición de liderazgo y de ministerio. Y hay algo que también nos ha afectado mucho, que es la falta de personalidad. A la persona no tener personalidad, ni siquiera saben quiénes son. Y están buscando en lo que vieron por allá, y están buscando descubrir quiénes son, Oye, bájate. pero en un contexto errado. Ay, apóstol. Mira, me nace preguntar, porque esta entrega la van a ver millones de personas. ¿Qué es la gracia? Porque hemos tomado gracia divina, pero ¿cómo podríamos definirla para que pudieran entenderla tanta gente que va a ver esta entrega? Bueno, yo podría decir que la gracia es un favor. Es el favor de Dios en la vida de un hombre, de una mujer. Oye, Sí, sí, termina, yo sigo. Ok, y en ese mismo contexto, aplicado al ministerio, porque gracia es prácticamente todo lo que proviene de Dios. Ni siquiera este cuerpo es nuestro, esto es por gracia, la vida que tenemos por gracia, pero poniéndolo específicamente en el ámbito del ministerio, las capacidades que nosotros tenemos, habilidades que no son humanas y habilidades que incluso nosotros no trabajamos nada para tenerlas, nacimos con ellas. Ese favor de que la gente te siga, que la gente te escuche, que la gente quiera escuchar un mensaje tuyo, que la gente te obedezca como pastor, como ministro en cualquier área en la que esté, no solamente el pastorado, en cualquier área del ministerio. Esa gracia y ese favor no es tuyo, no es nuestro. Eso es de Dios. Y esta habilidad, esa habilidad de hacer bien las cosas. eso proviene de Dios. Mira, yo estaba anoche compartiendo en una iglesia que estaba ministrando y yo les explicaba cómo nosotros hemos caído en la trampa de creer que porque sabemos y podemos hacer cosas, ni siquiera es necesario consultar a Dios. Sí, Porque ya yo sé. ya ahí entra el profesionalismo. El profesionalismo. Nos hacemos profesionales en la materia.
Y en ese mismo contexto, yéndome un poquito más profundo ahora, el otro día el Señor me comienza a dar esa inquietud por estudiar un tema en la palabra y escudriñando, leo el libro de Eclesiastés completo, vuelvo y lo leo, vuelvo y lo leo, vuelvo y lo leo, y cada vez que lo leo me está entrando sustancia, esencia que yo no veía, revelación que no tenía. Y yo comencé a ver el real y verdadero problema de Salomón. ¿Cómo es que este tipo te habla tan elocuente y céntricamente hablando, enfocado en Dios, en Proverbios sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, sobre la ciencia, la inteligencia? ¿Cómo habla tan bien en Proverbios? Y cómo aquí ahora en Eclesiastés, Salomón, tú dices, pero este tipo se le metió al diablo. Y es que, aquí voy, hay el peligro que uno tiene con estos dones que Dios le ha dado a uno. Porque el mal que habita en uno va a mal utilizar hasta lo bueno que Dios le da. Pudiéramos decir entonces que la gracia divina son dones específicos, Regalos. habilidades divinas en la que quienes la portan por misericordia del Padre, prácticamente muchos están abusando de ese don, de esa gracia, y en vez de para lo que esta gracia fue dada para glorificar al Todopoderoso, se están glorificando ellos. Pero déjame... Están creando su imperio. Exacto. Pero dos cosas quiero señalar ahí. Terminar lo de Salomón primero. Mira, Salomón le pide a Dios sabiduría y luego de que le pide sabiduría, Salomón comienza a utilizar la sabiduría como le dio su gana. Así es. Él dice en Eclesiastés, yo no le negué a esta carne ningún placer que ella quisiera. Se lo dio todo. Me dediqué también después a probar los desvaríos, después las necedades. Y tú dices, pero ¿cómo alguien que tiene sabiduría de Dios puede hacer eso? Es que no entendió para qué. Se convirtió en La sabiduría, el ministerio cualquiera que sea, cualquier don divino que se desenfoque de él, termina siendo mal utilizado. Y el problema, Alfred, por donde tú ibas ahora, de la gente que está creando un imperio, yo quiero que ustedes sepan que no necesariamente los que ministran lo están haciendo con la real intención de hacerlo mal. Porque yo no creo que alguien se quiera perder. Yo no creo que alguien quiera ser, como dice Pablo, un heraldo para otro, un instrumento de salvación para otros y terminar siendo eliminado él. El problema es que inevitablemente todo el mal y las tinieblas que estén alojadas en nuestro interior van a utilizar hasta lo bueno que Dios nos da para hacer mal con eso. Así es. Yo entiendo que el problema o el engaño que los dones traen, que la gracia trae, es que ella profundo. potencializa todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. Entonces, si tú tienes orgullo, ego, el ego tiene la capacidad de convivir con la gracia y en la manera que la gracia crece en ti, así mismo el ego crece y tú no te das cuenta. De manera que la gracia no te va a ti a reprender por el ego que vaya creciendo juntamente con ella. Es decir, que ahí entran aquellas personas que después de haber ministrado en fuego, en poder, en gloria, caen en el pecado y como la gente se sana, ellos entienden que están bien. Sí, porque el asunto es que los dones son irrevocables. Es decir, los dones no se pierden. Y como los dones no se pierden, una gente pecando con un don activo, el don, lejos de abandonarlo, el don va a seguir operando naturalmente porque el pecado del individuo no afecta el don. Para muestra basta un botón. Citemos a Judas. Todos los milagros habidos y por haber que operaron en la vida de los demás apóstoles, también operaron en Judas.
Así todos ellos fluían igual y termina entregando a su maestro y suicidándose. O sea, mira, el martes yo estaba en un evento de pastores y líderes y me tocó dar la palabra allí. Y yo explicaba cómo precisamente tú estando en el ministerio, cómo el mal se puede aprovechar de tu posición. Y explicaba que incluso la vida de uno no depende ni siquiera de las promesas que Dios te haga. Lo que en la vida de todo ser humano va a primar es lo que tú dijiste, lo que tú tienes adentro. Sí. Por eso es que el mismo Salomón cita que sobre toda cosa guardada, tú tienes que guardar tu corazón, porque de ahí, de lo que haya ahí dentro, de eso Mana la vida. será tu vida. Tu vida será exactamente igual a lo que tú llevas dentro. Tu vida le corresponde a lo que tú llevas por dentro. O sea que en este contexto, el nivel de unción, el nivel de gracia que tú tengas, no va a significar nada frente a la realidad de los males que tú tengas por dentro. Porque, bueno, va a significar algo bien fuerte. Va a significar algo muy bueno para el reino de las tinieblas. Porque la gracia será utilizada por el mal que llevas dentro para hacerle daño a mucha gente. Wow. La gracia Se va a convertir en una desgracia. Exacto. Y se verá como si fuera una gracia. Y ahí es donde viene la confusión de tanta gente. Entiendan esto. ¿Cómo es que puede operar y fluir en Dios de una manera tan terrible y luego ser usado por el diablo? Lo que pasa, Paul, es que el don enamora a cualquiera. La gracia enamora a cualquiera, enriquece a cualquiera, porque es que el don está dado para beneficiar a aquellos que tienen necesidades específicas. Y cuando el don está haciendo eso, aquel que está siendo afectado por el don se enloquece, se vuelve loco con quien porta el don, quien porta la gracia. A modo tal, Peña, de justificarlo. Sí. Se justifica Que sí, sus malas acciones, las justifica. claro que sí. Entonces, ¿dónde está el engaño que la gracia trae? Es que tú estás elevando a la persona que porta la gracia al mismo nivel de la gracia. Y si tú lo elevas al mismo nivel de la gracia, cuando éste actúe naturalmente, entonces tú te vas a llevar grandes decepciones. Salomón dice que la gracia es engañosa. Precisamente Salomón lo cita. Y este es el asunto, Peña, que nosotros vemos a tanta gente ser afectada cuando alguien que tenía una gracia, alguien que tenía dones, se desliza, o se descubre, ¿verdad? Se descubre lo que realmente era. Mucha gente se desmorona y hasta se aparta del Señor. Por lo que tú acabas de decir, es que tienen un enfoque tan grande en las gracias que Dios le ha dado a ese individuo, pero no están enfocados. La iglesia como tal no ha sido enseñada y formada para mirar más allá de la gracia y buscar fruto. Ay, Yo diría, Como la iglesia se deslumbra con la gracia, con el fluir de Dios a través de una persona, cree que esa es la esencia. Pero la Biblia nos dice que la esencia es el fruto. Pero como la iglesia no está acostumbrada, ni a nadie le interesa el fruto, porque el fruto no destaca, el fruto no brilla, el fruto no te hace famoso, no te hace popular. Más bien, todo el mundo quiere la gracia, porque la gracia, tú dijiste ahorita, puede convivir con lo que yo tenga dentro. Pero el fruto me obliga a que el mal que esté en mí tenga que deshacerse. No puedo dar fruto estando mal. Dios mío, dejamos de mirar al que da los dones para mirar a la persona que lo pone.
La gente deja de mirar a aquel que da los dones para mirar al que porta el don, olvidándose de que el que lo dio puede dártelo a ti también. No, y que es más grande el que dio los dones y tú le sirves al mismo que le dio los dones. Que también te ha dado, pero por la falta de personalidad, por no tener una personalidad y saber quién soy, estoy mirando a aquel que porta un don y cuando viene a ver tengo yo más dones que aquel. Solamente que no me he metido al nivel donde debo estar para poder desarrollar lo que Dios me ha dado. Ahora bien. Muy bien. ¿Cómo identificar, Dios mío, esta es una pregunta muy fuerte, a un ministro que está abusando de la gracia? Simple. Cuando alguien tiene dones y habilidades, es difícil para la gente confrontarlo por lo mismo que estamos diciendo. Destaca demasiado, brilla demasiado y eso enceguece a la gente. Entonces la gente está enfocada en eso y no tiene la capacidad de ver por debajo o por detrás lo que hay, el fruto. Yo recuerdo que años atrás, antes de nosotros conocernos precisamente, yo le pedí al Señor, mira, yo necesito a alguien a quien que me pueda nutrir. Yo no quiero a alguien que esté a mi altura, ni por debajo de mí, mucho menos. Claro. Yo necesito a alguien que me pueda llevar más allá. Que me ayude. Cuando conocí a nuestro apóstol, que lo encontré, lo vi varias veces, dije, esa es la persona. Lo identifiqué yo fui que le caí atrás yo. Entonces, yo decía, yo no quiero a alguien que me pastoree o que me supervise, alguien que me nutra, que esté del otro lado del planeta, donde yo no pueda llegar cuando yo quiera sin aviso y ver su realidad de vida. Porque aquí, por ejemplo, estamos en un estudio y la gente no está viendo lo que hay más allá. Así es. Ustedes están viendo solamente este escenario y es lo que yo decía, es que tras la televisión todo está O maquillado. sea que nadie puede ver tu fruto. Nadie puede ver esto. Pueden ver la gracia, pero no se ve el fruto. Entonces yo decía, yo quiero llegar y ver su vida familiar. Tu familia, Yo quiero verlo fuera del tu altar. entorno. Yo quiero ver su realidad de vida. Entonces, ¿cómo identificarlo? La Biblia tiene la pauta para todo. La Biblia le dice, por ejemplo, en el caso de los miembros para con los pastores, que imiten a sus pastores, que miren a ver cuál ha sido el ejemplo de su conducta, no de su predicación. Así mismo. Resulta. Dios mío, sí. ¿Qué es él? No cuando está predicando, cuando está allá arriba. ¿Cómo es él en su vida real? Y es que la gente hoy en día solamente se está llevando de todo lo que ve en la televisión. Pero tú puedes comprobar si lo que tú crees que es, realmente lo es. Tú puedes ir y verlo, comprobarlo. Eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos da las pautas, pero nosotros, el creyente de hoy, es tan vago, es tan flojo, que quiere todo fácil. Yo le decía el otro día a la iglesia, ¿cómo se van a hacer los creyentes que dependen de la televisión y de los medios de comunicación para nutrirse? Si ahora la inteligencia artificial Sí. crea y reproduce mensajes por sí sola y si es capaz de que pongan a alguien a decir algo que él no dijo. Y el que no tiene fundamento en la palabra, ¿cómo tú filtras lo que tú estás escuchando? ¿Cómo tú sabes que todo el mensaje que tú escuchas de gente realmente están centrados en la palabra de Dios y que ellos viven eso? Entonces sí, la Biblia da las pautas, pero lamentablemente el problema es que la gente lo quiere fácil. Eso está muy fuerte, apóstol. Y la gente le deslumbra demasiado la gracia y los dones que la gente tiene. Si la gracia no trabaja el yo, el ego, el orgullo de la persona, ¿qué es lo que puede trabajar el ego, el orgullo y el yo de la persona? Wow, tremendo. ¿Tienes algo allá, porque no? Mira, la Biblia enseña, Pablo hablando, que Cristo es el fundamento.
nadie puede poner otro fundamento. En Jesús. Y dice Pablo, sobre ese fundamento otro viene y sobreedifica. El fundamento yo lo puse, que es Cristo. Yo no soy el fundamento, es Cristo. Pero sobre ese fundamento van a edificar otros. Uno van a sobreedificar con oro, otro con plata, con piedra preciosa, pero otro con madera, con heno, con hojarasca. Y dice, la obra de cada uno, el fuego la probará, sea cual fuera. Tarde que temprano, no importa lo bien maquillado que esté algo con gracia, se va a poner en evidencia lo que es. Y es ahí donde vienen los desplomes de los ministerios que están sustentados en talentos, pero no tienen cimiento en principios divinos, no tiene el carácter de Cristo, no tiene el fruto del Espíritu como esencia. Hay ministerios que suben como la espuma porque hay gracia, hay talento, hay don. Pero todo lo que sube así de rápido, que no tiene estructura, no tiene cimiento en la palabra, en los principios divinos, todo aquello que no se sustenta en fruto. Fruto es resultado. Sí. Fruto no es solamente aparataje, brillo, no, porque la gracia me es dada para yo poder atraer a los que deben venir al Señor, para poder impactarlos. Pero esa no es la esencia. Eso no puede ser lo que sustenta un ministerio. Todos los ministerios que se basan en la gracia que tiene una persona, en la habilidad que tiene una persona, tarde que temprano se desploma. ¿Sabe cuál es el problema de todo eso, Polo? Que así como están los ministros que están edificando así también está el pueblo. Es así, claro. Claro que sí. Desapareció el ministro, desapareció el pueblo también. Se esparcieron sus seguidores, porque no hay un fundamento. No van a prevalecer. Mira, la herramienta, yo entiendo Ay, Dios que mío. la herramienta de Dios trabajar a los que llevan el ego, el orgullo, la arrogancia, porque el problema es que la gracia le potencializa todo eso, es el quebrantamiento. El quebrantamiento, obviamente. Los procesos. Cuando me refería a que el fuego la probará, es exactamente eso. Que tarde que temprano, cuando lleguen los embates de la vida, los procesos, eso, la gracia no va a servir para eso. Y la gracia se va. El don no le sirve. Y así era estar al lado de una persona en proceso. Es el carácter de Cristo ahí lo que prima. Es el fruto del Espíritu lo que te hace permanecer. Con gracia tú subes, pero sin fruto y sin carácter de Cristo te desploma. Con proceso te forman para permanecer. Así que el proceso es esa parte elementalmente necesaria y relevante en la vida de todo ministerio para que pueda tener cimientos firmes. Mire, señores, el tiempo aquí es un problema por lo corto que es, pero quiero hacer otra pregunta. ¿Dónde termina el evangelio y comienza el marketing? Oh, eso es fácil. Cuando Cristo deja de ser el... Cuando tú sacaste a Jesucristo del asunto, inmediatamente terminó el evangelio, porque el evangelio que predicamos es el evangelio de Jesucristo. Cuando alteramos lo que la palabra dice para acomodarla a los gustos, a las preferencias de la masa, del pueblo, y dejamos de aplicar la palabra tal como es porque ofende, porque no gusta, porque lastima, porque repele, en ese momento estamos saliendo de la gracia y estamos aceptando el marketing. En ese momento prima más mi proyecto personal, porque lamentablemente cuando Dios entrega ministerio a mucha gente que no ha sido pulida por procesos, uno termina atribuyéndose lo que Dios le dio a uno termina haciéndose el dueño y señor
de eso que Dios le dio a uno. Y entonces ya no nos importa tanto que Dios se lleve la gloria. No tanto, yo diría que no tanto empieza el marketing, porque nosotros podríamos en el evangelio usar un marketing bien aplicado. Porque el mercadeo tiene 4 principios básicos: producto, precio, promoción y distribución. Él es licenciado en mercadeo. Cuando ¿Puede Cristo, hablar de eso? Cállate. cuando él dejó de ser el producto, empezó el problema. Ya. Él es el producto. Ahora, como decía Paul, los procesos son el precio. Hay un precio que hay que pagar. Pagado el precio, te va a promover. Lo que leímos ahorita, de Cristo se desligaron. O Así sea, es. tú me estás diciendo que hay un marketing divino Así es. que sale a venderte y a promocionarte Pero enfocado en él. después que tú has pagado un precio. El precio. Dios mío, eso es demasiado poderoso. Demasiado. Déjame terminar con esta pregunta porque ya nos están haciendo señas la gente de producción. La gracia divina cubre al ministro cuando cae en el ego. La gracia siempre estará disponible para nosotros, pero la gracia no podrá nunca, dije ahorita al principio, no va a primar en tu vida más lo que Dios te está dando que lo que tú tienes dentro. Para cubrirnos cuando estamos en el ego. La gracia está. La gracia tiene su enfoque. El problema es que como la gracia potencializa al ego, es como que si se hiciera una fusión de ese don que está obrando de manera poderosa con ese ego que va creciendo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la última pregunta para dejar esta candela rodando, ¿verdad? En el canal. Como la gracia tiene esa facultad y el ego tiene esa habilidad de poder convivir con esa gracia que se va desarrollando y él mismo se va desarrollando, entonces, señores, este fuego que va a quedar aquí con esta pregunta: ¿qué es lo que pasa entonces cuando ese ego pasa de ego a soberbia y de soberbia a altivez? Simple, la Biblia lo dice. Ese es el anuncio de la caída. Dios dice que Dios mira de lejos Al altivo. al altivo. Y la Biblia también dice que antes de la caída es la soberbia. Ese es el anuncio de la caída. Exactamente. Entonces, si la gente llegó ahí, Ese es el momento en que el que conoce la palabra tiene que alejarse porque se acerca un derrumbe. Dios. yo creo que el problema viene desde el principio. Obvio, obvio. Lo que pasa es que si no hay liberación en el corazón de uno que es ungido, Si no lo sanaron, esa unción que cae sobre él y que el Espíritu comienza a desarrollar, le va a potencializar, como decimos, todo lo que él tiene. está dando un problema mayor, porque parece ser entonces que ahora se están ungiendo personas con problemas. Mira, es que yo decía ahorita, y sé que estamos terminando, pero para atizar más ese fuego, es que no tenemos reales y verdaderas escuelas de formación ministerial. No la tenemos. Lo que tenemos son escuelas que enseñan a Yo estudiar, me voy a parar de aquí porque me van a caer pedradas. enseñan a estudiar Biblia, pero no forman ni trabajan la persona, el individuo. El Como corazón. lo hizo Cristo con sus 12, no se hace así, sino que los que están siendo ungidos, Yo fui a la universidad, estudié mercadeo, me formé, soy un mercadólogo porque me formé en esa área. pero aquí hay algo que es peor, porque el problema es que quienes están señalando para poner a la gente en el ministerio no están mirando carácter, están mirando don. Ellos mismos están Pero es que a ellos lo formaron así. Exactamente. Ellos están deslumbrados por sus dones, no por el corazón del individuo, lo que lleva por dentro. Ni sus frutos. Y es un abuso
Es un abuso asignar a gente al ministerio sin haber sido liberado primero. Dios mío, señores, no tenemos que ir, tenemos que dejar esto aquí. Yo sé que Juan Antonio Polo, el apóstol de Higüey, y Anselmo Águeda Coplín, el apóstol de Samaná, no será la primera vez que vendrán a Carefa TV, sino que lo vamos a esperar en una próxima, porque ellos van a tener que seguir con este fuego que queda prendido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido con nosotros el pastor Juan Antonio Paul y el apóstol de Samaná, Anselmo Águeda Coplín, y quien ustedes ya conocen, su hermano, amigo, padre espiritual de muchos, Anselmo Peña Benz.